Cierra los ojos por un instante e imagina el sonido de pasos que resuenan vacíos en un templo inmenso. Imagina las luces apagadas, las paredes frías, el altar distante. Tal vez, en este momento, tú misma sientas que estás dentro de un lugar así, no físicamente sino espiritualmente, como si por fuera hubiera estructuras, rituales, palabras, pero por dentro solo silencio, confusión y un vacío que no se llena. Tal vez hayas entrado en una iglesia buscando consuelo, buscando a Dios, y hayas salido de allí con más dudas, más miedos, más heridas. Y es sobre esto que quiero hablar contigo hoy, con todo el cuidado, con toda la reverencia, sobre el peligro invisible de la espiritualidad sin raíz, sobre cuando las iglesias que deberían ser puentes se convierten en laberintos. Hay un dolor profundo, silencioso, que se extiende por corazones como el tuyo. El número creciente de mujeres que, heridas por iglesias tóxicas, han perdido la confianza en Dios, confundiendo el carácter del Padre con las fallas humanas. ¿Y cómo culparte? ¿Cómo culpar a quien buscó refugio y encontró exigencias? ¿Cómo acusar a quien buscó acogida y recibió juicio? Tu corazón no se equivocó al buscar, se equivocó quien debía haberte acogido y no lo hizo. Se equivocó quien, en nombre de Dios, te alejó de él. Charles Stanley, con la sabiduría que siempre llevó consigo, advertía sobre los atajos espirituales. Iglesias que, en lugar de guiarte al arrepentimiento sincero, al quebrantamiento profundo, a la intimidad real con Dios, terminan atrapándote en una red de dependencia emocional, miedo y manipulación. Y tú, que solo querías ser amada, que solo querías escuchar la voz del Padre, terminas escuchando solo voces humanas, carentes de poder, sedientas de control, cuando la necesidad legítima de pertenencia encuentra líderes inseguros, heridos. La iglesia deja de ser hospital y se convierte en escenario de control, escenario de manipulación, escenario de actuación, pero no de sanación. Y entonces, lo que debería ser un lugar de descanso, se convierte en un lugar de agotamiento. Lo que debería ser un espacio de comunión, se transforma en un territorio de miedo. Billy Graham, con su claridad tan compasiva, siempre nos invitaba a volver al evangelio simple, al evangelio puro, aquel que libera y nunca aprisiona. Ese es el evangelio que tal vez tu corazón esté sediento de reencontrar. El evangelio que te mira sin exigir, sin pesar, solo acogiendo, solo amando, solo guiando. Y necesito preguntarte con toda la delicadeza, pero también con toda la firmeza, ¿es tu fe hoy una expresión de tu libertad en Cristo? ¿O será que, sin darte cuenta, se ha transformado en una actuación, en un intento agotador de complacer a un sistema religioso que nunca estará satisfecho, que siempre querrá más, que siempre dirá que aún no eres suficiente, que aún no has hecho lo suficiente, que aún no te has entregado lo suficiente, cuando en realidad Cristo ya te lo ha dado todo? Siente, respira y permite que esta pregunta permanezca contigo, no como una acusación, sino como una invitación a mirar hacia adentro y tal vez a comenzar a liberarte. Hay un dolor que pocas logran nombrar, pero que corroe por dentro silenciosamente. Es el dolor de quien fue en busca de Dios y encontró solo control. El dolor de quien, sedienta de acogida, entró por la puerta de una iglesia esperando un abrazo, pero recibió un peso. El dolor de quien quería ser escuchada, pero fue silenciada. De quien quería ser sanada, pero fue herida. De quien buscaba comunión, pero encontró manipulación. Y tú, que tal vez hayas vivido esto, sabes exactamente cómo esa herida no sangra hacia afuera, pero mata por dentro. Mujeres vulnerables que abrieron sus almas con confianza muchas veces fueron sometidas a entornos y líderes abusivos que no entendieron la delicadeza de su búsqueda y en lugar de sanar las heridas, las profundizaron. ¿Cómo podría ser diferente si el amor fue reemplazado por el control, si la acogida fue tomada por el juicio? Este dolor crea bloqueos emocionales y espirituales profundos, tan profundos que, muchas veces, la mujer ni siquiera percibe que ya no puede orar, ya no puede confiar, ya no puede creer que Dios aún la ama, porque las marcas humanas han cubierto el rostro divino. La vulnerabilidad emocional
es una puerta abierta de par en par para relaciones espirituales tóxicas. Quien está herida quiere sanar, quien está débil quiere apoyarse. Pero cuando encuentra entornos que operan en base a la culpa y el miedo, el alma se encoge, el alma se aprisiona, el alma se calla y, sin darse cuenta, comienza una huida inconsciente, confundir obediencia con sumisión ciega, no cuestionar, no discernir, solo seguir, incluso si el camino no lleva a la vida, sino a la estagnación. Este autosabotaje espiritual impide la verdadera conexión con Dios. Transforma el altar secreto en un espacio de miedo, donde la oración se hace para cumplir una obligación, no para disfrutar de la presencia amorosa del Padre. Y cuando este patrón se instala, es como si una prisión se erigiera alrededor del alma, una prisión invisible, pero real, fría pero opresiva, silenciosa pero devastadora. Los entornos religiosos opresivos afectan no solo las emociones, sino también la energía vital. La frecuencia vibracional del corazón se reduce, se retrae, se esconde. La mujer comienza a vivir en un estado constante de baja vibración, miedo y resignación. No hay más alegría, no hay más ligereza, no hay más esperanza, solo la sensación de que debe continuar, incluso si ya no sabe hacia dónde va, como una flor que sin darse cuenta se está marchitando, incluso estando entre otros maceteros. Tal vez ahora sientas ese peso en el pecho, tal vez sientas que hace años no respiras espiritualmente, que hace años no sientes a Dios de verdad. Y quiero decirte con todo amor, no eres tú quien ha perdido la sensibilidad espiritual, es el entorno que ha sofocado tu alma. No eres tú quien ha fallado, es el sistema el que ha fallado contigo. Y hay un camino de regreso, hay una salida de ese control, hay una posibilidad real de sanación. Pero antes de cualquier paso, es necesario reconocer, la iglesia que hiere no representa al Dios que sana. La iglesia que manipula no representa al Dios que libera. La iglesia que silencia no representa al Dios que escucha hasta el más susurrado de tus clamores. Esta es la herida secreta que tantas mujeres cargan, pero que hoy necesita ser traída a la luz. Hay un movimiento casi imperceptible, pero extremadamente común, que muchas mujeres hacen sin darse cuenta: cambiar la intimidad espiritual por activismo religioso. El alma, herida, busca anestesias, y la rutina de la iglesia ofrece múltiples posibilidades para llenar el tiempo, ocupar la mente, callar el corazón. Son eventos, ministerios, reuniones, actividades, una agenda llena, pero un alma vacía. El activismo religioso se presenta como una huida emocional, un escondite elegante que enmascara la verdadera vulnerabilidad con Dios. El cuerpo está presente, la voz canta, las manos trabajan, pero el espíritu permanece ausente, silenciado, agotado. Es como alguien que vive corriendo en una cinta, moviéndose intensamente pero sin avanzar. La mujer pasa años, a veces décadas, en esta dinámica, creyendo que su entrega se expresa por la cantidad de compromisos espirituales que asume, sin darse cuenta de que en realidad está cada vez más lejos de la esencia, cada vez más lejos del primer amor. La neurociencia nos ayuda a comprender cómo esta ilusión de productividad espiritual activa el sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina y creando una falsa sensación de realización y conexión. El cerebro es engañado, el alma también. El cansancio es confundido con celo, el agotamiento con entrega, el desgaste con espiritualidad intensa. Y así, la mujer va perdiéndose de sí misma, creyendo que está sirviendo a Dios, cuando en realidad está sirviendo solo al mantenimiento de un sistema que exige su presencia, pero no promueve su sanación. Hay una diferencia abismal entre hacer para Dios y ser con Dios. El hacer cansa, agota, sobrecarga. El ser, por el contrario, descansa, disfruta, se renueva. Pero muchas veces, el miedo a parar, el miedo a enfrentarse con el vacío interior, impide ese encuentro verdadero. Es más fácil seguir haciendo que detenerse a sentir, a mirar hacia adentro y admitir: estoy aquí, pero ya no estoy entera. Y la consecuencia es devastadora. La mujer pasa años en la iglesia, tal vez toda una vida,
sin darse cuenta de que su alma está vacía, que su identidad está fragmentada, que su espiritualidad se ha convertido en una secuencia de ritos sin vida, de obligaciones sin sentido, de palabras que ya no tocan, ni a quien las pronuncia, ni a quien las escucha. Es como una vela que sigue encendida, pero cuya llama ya no calienta, ya no ilumina, solo existe, consumiéndose lentamente. Tal vez, en este momento, sientas que esta descripción habla de ti. Tal vez percibas que estás viviendo una espiritualidad más activista que íntima, más performativa que verdadera, más pública que secreta. Y está bien, no hay culpa aquí, solo una invitación. Una invitación a mirar con honestidad, con ternura, hacia tu propio corazón y preguntar, ¿estoy haciendo todo esto para Dios o estoy huyendo de mí misma? Y si, en este instante, simplemente respiraras profundamente y escucharas en el silencio la voz suave de Cristo diciendo, no necesito que hagas más, solo quiero que estés conmigo. Hay una revelación que para muchas es difícil de aceptar, pero que, cuando se comprende, libera profundamente. No toda iglesia que habla de Dios está, de hecho, en el camino de Dios. No todo altar es sagrado, no toda predicación es inspirada, no todo liderazgo está guiado por el Espíritu Santo, y esta es una ruptura de expectativas dolorosa, pero necesaria, para que la fe deje de depositarse en estructuras humanas y vuelva a enraizarse exclusivamente en Cristo. El propio Jesús nos advirtió, con una claridad que no permite distorsiones: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Estas palabras son como un espejo, frente al cual necesitamos, con humildad, confrontar nuestro propio camino y las instituciones que elegimos para alimentar nuestra fe. Porque no todo lo que es religioso es, de hecho, espiritual. No todo lo que se viste de santidad lleva en sí la presencia de Dios. Muchas iglesias, desafortunadamente, se han convertido en higueras sin frutos, verdes, vistosas, exuberantes, pero espiritualmente estériles. La apariencia es impecable, los discursos son elocuentes, las estructuras impresionantes, pero la esencia está ausente. Y quien se acerca hambrienta, buscando alimento, encuentra solo hojas, solo apariencia, solo una sombra de lo que debería ser vida. La neurociencia espiritual nos ayuda a entender qué sucede en este proceso. Cuando hay incoherencia entre el discurso y la práctica, entre la promesa y la experiencia, el cerebro experimenta una disonancia cognitiva. Y esta disonancia no es solo un malestar intelectual, es un bloqueo espiritual. El alma quiere creer, pero el espíritu se retrae, se protege, se cierra. El corazón quiere entregarse, pero la mente ya no confía, ya no se permite, ya no logra discernir qué es real, de qué es solo ilusión. Este es un proceso silencioso, y muchas veces largo, en el que la mujer va poco a poco, alejándose no solo de la iglesia, sino también de Dios, no porque haya perdido la fe, sino porque ya no supo separar a Dios de lo que hicieron en su nombre. No logró distinguir a Cristo de las instituciones que usaron su nombre para manipular, para controlar, para lucrar, para construir imperios, pero no para amar. Tal vez ahora sientas ese peso, esa confusión, esa angustia. Tal vez hayas vivido años en una comunidad religiosa, hasta darte cuenta de que algo estaba mal, que el discurso no correspondía a la práctica, que el amor que predicaban no era el amor que sentías, que la libertad que prometían no era la libertad que experimentabas. Y está bien sentir eso, está bien nombrarlo, está bien reconocer, no toda iglesia que habla de Dios está en el camino de Dios. Y tal vez, solo tal vez, esta revelación sea el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje en el que no pondrás más tu esperanza en estructuras, en nombres, en sistemas, sino solo en el Cristo vivo, que permanece, que nunca falla, que nunca abandona, que nunca se ausenta. Y si, en este momento, simplemente descansaras en esa verdad, Dios nunca te confundió, nunca te manipuló, nunca te controló. Lo que confundió, lo que manipuló, lo que controló, fueron hombres, fueron sistemas,
Pero no fue Dios. Él permanece puro, simple, amoroso, esperando que tú, de nuevo, y tal vez por primera vez, lo encuentres lejos de las hojas y junto al fruto verdadero de la vida que solo Él puede dar. Hay un agotamiento que no es físico, es espiritual, una fatiga que no se resuelve con descanso, sino solo con desplazamiento. Permanecer en entornos donde Dios ya no está, o tal vez nunca estuvo, es como respirar un aire enrarecido, es como intentar florecer en un suelo contaminado. Y muchas veces, quien permanece en esos lugares no lo percibe, porque aprendió a llamar prueba a lo que en realidad es opresión. Aprendió a llamar proceso a lo que en realidad es estancamiento. Los entornos eclesiásticos opresivos crean patrones de estancamiento emocional y vibracional que impiden de forma casi invisible la manifestación plena de la vida abundante prometida por Cristo. La mujer comienza a vivir en un ciclo de repetición, en el que sus oraciones se hacen pero no se sienten, en el que sus ayunos se cumplen pero no se viven, en el que su presencia se marca pero su alma está ausente. Es una vida espiritual paralizada, anestesiada, congelada. La ciencia tiene un nombre para esto: campos mórficos y resonancia energética. Tu frecuencia vibracional es moldeada e influenciada profundamente por el entorno donde te conectas espiritualmente. Cuando el entorno está impregnado de culpa, de miedo, de manipulación, tu campo energético se cierra, tu alma se retrae, tu vitalidad se desvanece. Y entonces, aunque estés físicamente viva, espiritualmente, te sientes muerta. Pero hay un camino, hay una posibilidad real de desplazamiento vibracional consciente. Este desplazamiento no es necesariamente un cambio geográfico, sino, ante todo, un cambio espiritual. Es discernir con claridad cuando un entorno que antes fue refugio se convirtió en prisión, cuando un espacio que antes fue lugar de sanación se transformó en fuente de enfermedad espiritual, y a partir de ese discernimiento, elegir con valentía, buscar nuevos espacios, buscar nuevos aires, buscar nuevos encuentros con Dios, lejos de lo que oprime y cerca de lo que expande, que libera, que sana. Estar físicamente en una iglesia no significa estar espiritualmente conectada con Cristo, así como estar fuera de una institución no significa estar fuera de la voluntad de Dios. Lo que conecta, lo que enraiza, lo que alimenta, no es el edificio, no es el letrero, no es el ritual, sino la presencia viva y real del Espíritu Santo que sopla donde quiere, que actúa como quiere, que te encuentra donde estés, incluso ahora, ahí, en esa habitación, en ese silencio, en este momento. Y tal vez en este instante percibas que hace años estás atrapada en un lugar, no porque Dios lo quiera, sino porque el miedo te paralizó. Y si es así, respira, no con culpa, sino con esperanza, porque Dios no te llamó a vivir en entornos que drenan, sino en lugares que restauran. No te llamó a permanecer donde el alma muere, sino a caminar donde el espíritu florece. Y esta puede ser tu hora de comenzar a moverte. Hay un momento en que el alma, incluso herida, incluso cansada, incluso descreída, comienza a susurrar: quiero volver. No volver al lugar que hirió, no volver al sistema que oprimió, sino volver a la verdadera fuente, a la esencia, al Dios que nunca cambió. Después de años de religiosidad tóxica, de prácticas espirituales vacías, de intentos frustrados de complacer a instituciones, queda una necesidad profunda: rescatar la identidad espiritual, recuperar el brillo apagado, reencontrar el hilo de la conexión perdida. Este proceso de restauración no es simple, ni rápido, pero es posible, es real y sobre todo es necesario. Pasar por la decepción con la iglesia no significa rechazar a Dios, significa muchas veces comenzar a conocerlo de verdad, despojado de máscaras, de intermediarios, de imposiciones humanas. Es un reencuentro, no una ruptura, es una reconciliación, no una renuncia. Y al pensar en este proceso, recuerdo a la mujer samaritana, al borde del pozo, invisibilizada, rechazada, excluida.
Fue sorprendida por Jesús, que rompió todas las estructuras religiosas excluyentes para ofrecerle agua viva. No la condenó, no la manipuló, no la avergonzó, solo la vio, la escuchó y la amó. Y en ese encuentro, ella no solo bebió del agua viva, recuperó su identidad, su dignidad, su misión. De invisible, pasó a ser anunciadora. Este es el modelo mental transformador que te invito a contemplar. Cristo rompiendo los sistemas para restaurar personas. Cristo superando las barreras para tocar corazones. Cristo yendo al encuentro de quien fue dejado de lado para ofrecer lo que nadie más podía dar. Y sí, hay prácticas que pueden ayudar en este camino de sanación. 3 pasos, simples, pero profundos. Primero, reconocer el dolor, admitir las heridas, nombrar las marcas, sin miedo, sin vergüenza, con verdad. Segundo, romper con los patrones tóxicos, dejar atrás lo que atrapa, lo que debilita, lo que enferma, aunque duela, aunque asuste. Y por último, realinearse con la esencia divina, buscar con humildad la presencia de Dios, no a través de rituales obligatorios, sino en el silencio, en la oración secreta, en el altar invisible que se levanta dentro de tu propio corazón. La ciencia lo llama reprogramación neural, sustituir los patrones emocionales de culpa y miedo por nuevos circuitos de gracia, amor y libertad. Lo que antes te paralizaba, ahora comienza a impulsarte. Lo que antes te enfermaba, ahora empieza a sanarte. Lo que antes te mantenía en el suelo, ahora te invita a levantarte. No con prisa, no con imposiciones, sino con la ligereza de quien finalmente encontró o reencontró la verdadera fuente. Y tal vez, en este momento, estés sintiendo esa sed, esa voluntad de volver a beber del agua viva, no del agua contaminada por los sistemas religiosos, sino del agua pura que solo Cristo ofrece. Si es así, sabe, Él está ahí, a tu lado, como estuvo al lado de aquella mujer en el pozo. No te acusa o no te cobra, solo te invita. Si supieras quién está hablando contigo, pedirías, y yo te daría agua viva. Y tal vez, hoy, esta invitación sea para ti. Al final de todo, cuando el eco de las palabras humanas se silencia, cuando los altares erigidos por hombres se derrumban, cuando las estructuras religiosas se muestran frágiles, lo que permanece es Cristo, solo Él, siempre Él. No toda iglesia representa a Cristo, pero Cristo siempre estará accesible, incluso fuera de las estructuras que usan su nombre. Incluso cuando las instituciones fallan, cuando los líderes decepcionan, cuando los sistemas colapsan, Cristo permanece, inmutable, fiel, presente. Charles Stanley, con su sabiduría pastoral, nos recordaba continuamente la importancia de desarrollar una fe personal, sólida, enraizada, que trasciende instituciones y encuentra reposo solos en la presencia viva de Dios. Presencia viva. No se trata de pertenecer a una organización, no se trata de ocupar cargos, no se trata de seguir reglas humanas, se trata de estar con Cristo, simplemente, profundamente, esencialmente, con Cristo. Billy Graham decía, con esa autoridad suave que siempre llevó consigo, Cristo nunca falla. Los hombres fallan, las iglesias fallan, pero Cristo permanece. Esa es el ancla, ese es el fundamento, esa es la roca. No hay otro lugar seguro, no hay otra fuente de esperanza, no hay otro camino de vida. Y tal vez ahora, en este exacto momento, sientas que necesitas evaluar dónde estás poniendo tu energía espiritual, dónde estás plantando tu alma, dónde estás construyendo tu fe. Si en un sistema que aprisiona, que controla, que manipula, o en un camino que libera, que sana, que acoge, tal vez hayas pasado años intentando complacer a instituciones, intentando cumplir exigencias, intentando encajar, intentando ser aceptada. Y tal vez hayas olvidado que ya eres aceptada, que ya eres amada, que ya eres llamada, no por una iglesia, sino por el propio Cristo. Y para cerrar, quiero dejar una imagen que tal vez quede grabada en tu corazón, la imagen de la oveja que tras haber sido dispersada por malos pastores, tras haber sido herida,
lastimada, olvidada, es finalmente encontrada y cargada en los brazos del buen pastor. No porque supo volver, sino porque él nunca dejó de buscarla, nunca dejó de amarla, nunca desistió de ella. Cierra los ojos e imagina el toque suave del pastor, acogiendo, levantando, cargándote, no con prisa, no con exigencias, sino con amor, con ternura, con misericordia. Él está ahí, ahora, justo ahí, a tu lado, no en la frialdad de un sistema, sino en la intimidad de tu corazón, y tal vez el silencio que sientes no sea ausencia, sino presencia, la más pura, la más amorosa, la más fiel, presencia de Cristo, que nunca te dejó y nunca te dejará.